Hola a todos, mi nombre es Juan y les doy la bienvenida a mi canal. Continuando con la serie del 555, el circuito de hoy es un generador de señal diente de sierra, estudiando teoría, deducción de fórmulas y ejemplo práctico. Así que si quieres aprender sobre esto, quédate y empecemos. Para realizar mis videos cuento con el apoyo patrocinado de GLC PCB, una empresa dedicada a la fabricación de PCBs y stencils en China. Con GLC PCB podemos fabricar PCBs de gran calidad y a muy bajo precio, ofreciendo una gran oferta de 10 PCBs de doble capa, en color verde, fabricados en fibra de vidrio por tan solo $2 y con capacidad de producirlos entre 24 hasta 48 horas. Solo basta con cargar nuestro archivo Gerber, elegir los parámetros anteriormente mencionados y estamos listos para llevar nuestros proyectos y productos al siguiente nivel. La señal diente de sierra es la señal que se ve en el gráfico. Una señal que se asemeja bastante a los dientes de una sierra, de ahí su nombre. El cómo generarla tal vez les genere un poco de confusión, pero es bastante sencillo con este circuito. El diagrama que vamos a utilizar es el siguiente. Para los que vieron mi video de la fuente de corriente constante, que dejaré en las tarjetas porque necesito que conozcan la teoría de ese video, reconocerán que esta parte del circuito es eso, una fuente de corriente constante, donde la carga es el condensador y el Zener es reemplazado por una referencia de voltaje, el TL431, para mejorar la precisión del circuito y para que el voltaje constante sea lo menor posible. Después veremos por qué debe ser así. En este caso, utilizo un BJT PNP en vez de uno NPN, para que la carga esté referenciada con respecto a negativo, pero funciona de la misma forma que con el NPN. Ahora, para los que dicen que el pin 5 del 555 no funciona para nada, esta es una aplicación que demuestra lo contrario. Entre el pin 3 y 5 se conecta un diodo de alta velocidad de conmutación y la señal diente de sierra la tomamos del condensador. Si conectamos una carga al condensador, deformaremos la señal en todo aspecto, así que la señal la pasamos por un buffer hecho con un amplificador operacional, para después poder utilizarla sin problemas en el circuito que necesitemos. Y bien, esta es la descripción básica del circuito, vamos a analizarlo en detalle. Para este circuito se hace necesario que la alimentación sea de mínimo 9 voltios, en un rato entenderán por qué. Tomando como ejemplo 12 voltios, los voltajes en los comparadores pasan a ser 4 voltios y 8 voltios respectivamente. Inicialmente, el condensador tiene 0 voltios, esto causa que los comparadores reaccionen, quedando S en 1 y R en 0. Por lo que el flip-flop entra en estado set, aplicando un 0 a la base del BJT de descarga y un 1 a la salida del 555. Como al ánodo del diodo llegan 8 voltios y al cátodo llegan 12 voltios, el voltaje en el cátodo es mayor que en el ánodo, por lo que el diodo está en polarización inversa y no conduce corriente. La fuente de corriente actúa y empieza a cargar al condensador. Según la ecuación de voltaje en un condensador, si la corriente es constante, al solucionar la integral aparece la ecuación de una recta, dependiente del tiempo, por lo que el voltaje en el condensador crecerá linealmente, siguiendo la forma de esta recta. Cuando el voltaje en el condensador supere un tercio del voltaje de alimentación, tanto la S como la R están en cero, es decir, estado de no cambio, por lo que el condensador se sigue cargando, por lo menos hasta que el voltaje supere los 2/3 del voltaje de alimentación, donde la S está en 0 y la R en 1, es decir, estado reset, causando que el BJT conduzca corriente, cortocircuitando los pines del condensador y esto lo descarga muy rápidamente. Pero observemos que tenemos 8 voltios en el ánodo del diodo y 0 voltios en el cátodo del diodo. Esto ocurre porque la salida del 555 es cero lógico, es decir, 0 voltios, causando que entre el pin 5 y negativo hayan 0.7 voltios. Y como está conectado al divisor de voltaje, obligamos a que en la entrada inversora del primer comparador ahora hayan 0.7 voltios y en la entrada no inversora del segundo comparador haya la mitad de ese voltaje, 0.35 voltios. Cuando el voltaje del condensador sea menor a 0.7 voltios, nuevamente tenemos 0 en la S y 0 en la R, estado de no cambio, por lo que se sigue descargando el condensador, hasta que el voltaje llega a menos de 0.35 voltios, en donde tenemos 1 en la S y 0 en la R, entrando en estado set. La salida del 555 queda en 1 nuevamente, el diodo entra en polarización inversa, el BJT deja de conducir corriente y toda la corriente de la fuente de corriente empieza a cargar al condensador nuevamente, proceso que se repite indefinidamente.
Como verán, añadir el diodo permite que la señal oscile entre 2/3 del voltaje de alimentación y prácticamente cero, por lo que si lo retiramos, la señal oscilaría entre 1/3 y 2/3 del voltaje de alimentación, y tendríamos un offset indeseado de 1/3 del voltaje de alimentación. La fórmula para calcular la frecuencia de la señal es la siguiente, que de hecho es bastante sencilla de deducir como veremos a continuación. Para empezar, debemos encontrar el tiempo que tarda el voltaje del condensador en pasar de 0.35 voltios hasta 2/3 del voltaje de alimentación. Inicio con la típica sustitución de R igual a R1 más RP. El voltaje en R es igual al voltaje en la referencia de voltaje menos el voltaje en la juntura base emisor del transistor, 0.7 voltios idealmente. Y como la referencia de voltaje es de 2.5 voltios, el voltaje en R es igual a 1.8 voltios. Por ley de Ohm, la corriente que pasa por R será 1.8 voltios dividido entre R. Como la corriente en R es la misma que pasa por C, y recordando que la fórmula de la corriente de un condensador es C por la derivada del voltaje en el condensador con respecto al tiempo, puedo igualar las dos fórmulas entre sí, quedando de esta forma. Dividiendo por C y multiplicado por dt a ambos lados de la igualdad, tenemos una ecuación diferencial muy sencilla de solucionar, y la solución es esta. La constante la vamos a calcular en condiciones iniciales. Recordando que la señal empieza cuando el voltaje en el condensador es igual a 0.35 voltios, si en t igual a 0 tengo que el voltaje en el condensador es 0.35 voltios, K es igual a ese mismo voltaje. Después de esto, la ecuación completa queda de esta forma. Para encontrar el tiempo que tarda el voltaje en el condensador en llegar a los 2/3 del voltaje de alimentación, reemplazo voltaje en el condensador por 2/3 del voltaje de alimentación en la ecuación, donde solo resta despejar el tiempo, que simplemente es sumar 0.35 voltios a ambos lados de la igualdad y multiplicar por RC y dividir por 1.8 voltios también a ambos lados de la igualdad. Como el voltaje en el condensador pasa de 2/3 del voltaje de alimentación a 0.35 voltios en un instante de tiempo muy corto, se puede decir que es despreciable. Por lo tanto, el tiempo que hallamos es el propio periodo de la señal, así que solo resta calcular el inverso del mismo y regresar en la sustitución de R para llegar a la ecuación de la frecuencia. Regresando al diagrama y a la teoría de la fuente de corriente, si el voltaje de la alimentación es igual a 5 voltios y el voltaje en la referencia de voltaje es 2.5 voltios, en la resistencia de polarización de la referencia de voltaje tendremos también 2.5 voltios, por lo que el voltaje máximo que puede alcanzar C serán 2.5 voltios. Si analizamos el comparador 1, el 555 cambia de estado cuando el voltaje en el condensador supere los 3.3 voltios, pero como el voltaje máximo que puede alcanzar C es 2.5 voltios, el circuito no va a funcionar. Es por eso que la alimentación debe ser de 9 voltios mínimo, para que el voltaje en la resistencia de polarización de la referencia de voltaje sea 6.5 voltios. Y como ahora el voltaje de comparación son 6 voltios, el condensador alcanza a cargarse hasta 6 voltios e iniciar la oscilación sin ningún problema. Por otro lado, usar un Zener de mayor voltaje solo haría que el voltaje que pueda alcanzar el condensador disminuya, es por eso que debe ser lo más bajo posible. Y siguiendo esta idea, es por eso que utilicé los 2.5 voltios que me generaban el TL431. En cuanto a consideraciones de diseño, la frecuencia mínima se da cuando RP es máxima y la mínima cuando RP es 0. Así que, para calcular la frecuencia máxima y mínima, se deben elegir R1 y RP según sus necesidades, o si lo prefieren, una frecuencia fija, donde deben omitir RP. Por otro lado, la resistencia de polarización de la referencia de voltaje se calcula de la misma forma que en el video de la fuente de corriente constante, es decir, el voltaje de la fuente menos 2.5 voltios dividido entre 10 mA, tomando como voltaje Zener 2.5 voltios y corriente Zener 10 mA, según el datasheet, omitiendo la corriente de base del transistor, puesto que la corriente en el colector va a ser bastante pequeña y la de base igualmente. El transistor puede ser cualquiera de propósito general, como el 2N3906 o el BC557. Total, la frecuencia máxima no debe pasar los 100 kHz, y para esa frecuencia esos transistores funcionan bastante bien.
El diodo puede ser un típico 1N4148, también funciona muy bien. Pero por último, y bastante importante, el amplificador operacional debe tener una velocidad de respuesta alta, una impedancia de entrada alta y que sea rail to rail, para así evitar que la señal se deforme, tanto en baja como en alta frecuencia. Por lo que ya estamos entrando en amplificadores operacionales un poco más especiales, como por ejemplo un OPA 743, pero claro, el precio del proyecto empieza a subir. Si se lo estaban preguntando el por qué no utilizar un LM358, la frecuencia máxima con la que podemos trabajar con ese operacional ronda los 2 kHz. La verdad es un operacional bastante lento, por lo que les recomiendo que no lo utilicen. Más allá de eso, la señal se empieza a deformar, como veremos en un rato. Vamos ahora a la realidad y comprobemos qué tal funciona. Como en el caso anterior, hice una calculadora para que puedan calcular todo fácilmente en Excel. Al ingresar R1, RP, C y el voltaje de alimentación, obtendremos la frecuencia máxima y mínima. Para R1 igual a 470 ohmios, resistencia del potenciómetro 500K, el condensador de 5 nanofaradios y el voltaje de alimentación de 12 voltios, la frecuencia mínima es de 94 Hz y la máxima es de 100.12 kHz, comprendiendo un rango de frecuencia bastante amplio. Vamos a ver qué tal funciona. Y bien, este es el circuito. Aquí tenemos el 555, aquí tenemos el LM358, el amplificador operacional, y aquí tenemos un 555 pero con tecnología CMOS. En este caso estoy utilizando uno que es el TLC555, que pues es de encapsulado SOIC, pero por medio de este adaptador lo estoy llevando a DIP. En este caso en concreto, el adaptador es de mi amigo Cristian del canal Chris Electronics. Pueden revisar aquí en las tarjetas el video en donde enseñó este tipo de adaptadores que diseñó. Y bueno, la verdad es que pedí unos cuantos en un pedido de PCBs para hacer este tipo de cosas y funciona bastante bien. Aquí arriba tenemos el BJT. Podemos ver aquí que tenemos la resistencia de 470 ohmios. Aquí el potenciómetro de 500K. Podemos ver que bueno, se conecta el pin 7, el pin 6, van hacia el pin 2, que del pin 2 tengo dos condensadores de 10 nanofaradios en serie para lograr 5 nanofaradios. Acá está la referencia de voltaje, el TL431. Aquí tenemos el diodo, el 1N4148, que va del pin 3 al pin 5. Vemos que del condensador sale este jumper a la entrada no inversora del operacional. Y podemos ver que está en configuración buffer o seguidor de voltaje, porque la salida y la entrada inversora están unidas entre sí, y pues entre este punto y negativo pues estoy sacando la señal. Así que es hora de energizarlo y ver en el osciloscopio formas de onda. Bien, aquí ya tenemos el circuito funcionando. Como podemos observar, tenemos una señal diente de sierra perfecta. Vamos a ver qué frecuencia tiene. En este momento podemos ver 96-95 Hz aproximadamente, que concuerda bastante con los 94 Hz que calculamos anteriormente con la calculadora. Ahora vamos a ver cómo, variando el sentido del giro del potenciómetro, la frecuencia va aumentando. Va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando. Puedo seguir aumentando, pero hasta cierto punto. Ya van a ver por qué. Aquí en este punto ya se puede observar que tenemos una pendiente indeseada. De hecho está bastante extraña la pendiente. Y esto ocurre por la velocidad de respuesta del amplificador operacional, el slow rate. Si yo sigo aumentando la frecuencia, lo que voy a hacer es directamente desaparecer la señal. Así que voy a dejarla más o menos por aquí aproximadamente. Si se dan cuenta, la señal está prácticamente destrozada. Pero ahora voy a cambiar la medición y la voy a poner en el condensador directamente. A esta frecuencia ya la corriente que está pasando, la corriente que está cargando el condensador es muy alta, y como la impedancia de entrada de este osciloscopio es relativamente alta con respecto a la de salida del circuito, puedo en alta frecuencia utilizarlo directamente y podemos ver que la señal pues se mantiene bastante bien. Sin embargo, empezamos a ver las limitaciones de un 555 tecnología TTL. En este caso ya tengo el sentido de giro máximo en el circuito y se puede apreciar que tenemos un valle en este punto
que ya son problemas de conmutación en el 555. Así que ahora lo que voy a hacer es reemplazar el 555 que tengo aquí por el 555 de tecnología CMOS. Aquí al introducirlo podemos ver que la señal pues se corrige bastante más. Tenemos un pequeño pico, pero también hay que considerar que igualmente el diodo tiene su tiempo de encendido, su tiempo de apagado, y que no solo el 555 es el que tiene que ver en este proceso de conmutación. Ahora voy a medir la frecuencia de esta señal y se puede observar que la frecuencia es de unos 90 kHz aproximadamente. Debemos considerar que ni la referencia de voltaje, ni la juntura base emisor, ni los condensadores, ni las resistencias propias pues son perfectas, así que aquí tenemos un pequeño desfase. Sin embargo, podemos observar que en general la frecuencia funciona muy bien, o más bien está acorde a la fórmula. Ahora quiero hacer una pequeña prueba. Les había mencionado anteriormente que la impedancia es muy importante aquí, la resistencia de carga. Si se dan cuenta, ya retiré el amplificador operacional. ¿Por qué lo retiré? Porque ahora quiero que observen cómo se va deformando la onda con respecto a la frecuencia. Yo les había dicho anteriormente que este osciloscopio tiene una impedancia de entrada horrible, así que vamos a ver qué ocurre a frecuencias muy bajas y a ver en qué punto se puede considerar que esta es una señal pues diente de sierra, por así decirlo. Vamos a llevarlo a una frecuencia mínima, que de hecho en 5 milisegundos se tendría que ver perfectamente, pero no se ve. Voy a ir aumentando la frecuencia, vemos que aumenta un nivel de C. Seguimos aumentando, y aquí ya se puede considerar que se formó, o más bien se está empezando a formar. La verdad se ve horrible, así que vamos a seguir aumentando la frecuencia. Conforme la frecuencia va aumentando, el tiempo entre cresta y cresta, entre este punto y este punto, se va haciendo más pequeño, y esto hace que obviamente se vaya linealizando, o que la curva ya no sea tan curva, sino que empiece a convertirse en una recta, por así decirlo, y ya llegamos al punto en donde la señal diente de sierra pues actúa como tal. En este punto, para la impedancia de entrada de este osciloscopio, estamos en 850 Hz aproximadamente. Si yo conecto una resistencia de carga, pues obviamente este circuito se va a caer a una frecuencia, es decir, no va a responder a ningún tipo de frecuencia. Así que es bien importante que tengamos el amplificador operacional para poder hacer el acople de impedancias. Por último, quiero hacer un análisis de qué pasaría si el voltaje de alimentación empieza a decrecer y es menor a 5 voltios. Como les dije anteriormente, el circuito debería dejar de funcionar. Aquí tenemos nuevamente el osciloscopio, la señal, y estoy alimentando con 12 voltios. Ahora voy a empezar a bajar el voltaje. A los 9 voltios podemos ver que la señal está bastante bien. Vamos a seguir bajando. Podemos ver que en 8 voltios sigue funcionando, 7 voltios sigue funcionando. Bueno, voy a creo que ya pasarlo aquí. 7 voltios sigue funcionando. A 6 voltios no. A 6 voltios digamos que funciona más o menos, porque no sé si alcanzaron a verlo, pero hay ciertas fluctuaciones en la señal. 5.9 voltios ya no ocurre nada. Así que yo recomendaría utilizarlo, como les dije anteriormente, 9 voltios mínimo. Que pues si se dan cuenta en 7 voltios funciona pues relativamente bien, pero si realmente queremos asegurar un funcionamiento más que correcto, pues les recomiendo que utilicen mínimo 9 voltios de alimentación. Y bien, eso es todo. Espero les haya sido de utilidad este video. En el siguiente de la serie vamos a ver el generador de señal triangular con simetría variable. Nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo 2 otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si quieres hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.